Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día para todos. Este, ahí vamos a arrancar en un ratitín ya la transmisión y la conexión. Estamos aguardando que se empiecen a sumar. Ahí ya se están sumando. Ya está nuestra invitada Lali. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo les va? Hola Lali. Ya te llamamos y te sumamos al vivo para empezar a charlar. Hoy vamos a tratar un tema que, que para todos los que trabajamos y estamos conectados con el tema de adopción es un tema que siempre traemos un poco a colación, que es el tema de la adopción de niños con discapacidades o con problemáticas de salud particulares, que es algo que habitualmente este, No se visibiliza no se tanto. visibiliza porque en general tiene que ver con esto que siempre hablamos en adopción, que es de la idealización de los niños y de la idealización de la paternidad y de la maternidad. Y generalmente dentro de esa idealización no está presente el tema de la posibilidad de la adopción de niños con alguna problemática de salud o con alguna discapacidad en particular. En general es algo que remonta, me parece, también a miedos y creencias respecto de esta posibilidad y se ve reflejado un poco también en lo que es la estadística la estadística de los inscriptos, de las personas que se inscriben para adoptar. Bueno, ahí saludamos, perdona, ahí veo que está Fer conectado, Hola así Fer, hola que Germán. saludamos, Germán. Germán, también quiero decir que hoy vamos a hablar de algo que es histórico en Córdoba, que Uh-huh. hace muchísimo que no pasa y es la primera convocatoria pública de Córdoba para Córdoba. Córdoba es una provincia que no se manejaba con convocatorias públicas para adopción, entonces realmente el hecho de que se haya abierto la primera no sé, creo que la primera, no sé si hubo Sí, otra sí, en por lo otro menos desde que momento, nosotros por ahí tenemos Lali registro, digamos. que ha estado trabajando antes que nosotros con adopción después nos puede sacar esa duda, pero creo que es la primera y la verdad que implica un cambio de paradigma en lo que son los entes, los organismos que se encargan de adopción, algo que debemos festejar porque esto va a dar la posibilidad de que muchos niños que están en espera puedan encontrar un hogar, ¿no? Sí, también creo que es importante porque visibiliza de alguna manera esto que siempre subyace y que es la posibilidad de inscribirse para adoptar niños con discapacidad o niños con problemáticas, problemáticas de salud, problemáticas de discapacidad justamente. Sí. Perdón, Luis, una cosa muy importante que quiero aclarar desde ahora, para que lo vayamos repitiendo durante el programa porque es importante, me parece, es saber que cuando la convocatoria es pública no es necesario estar inscrito previamente en el registro, cualquiera se puede presentar a esta convocatoria y ahí va a ser evaluado en función de cuál es el perfil de los niños que están en esa convocatoria, ¿no? Entonces esto es importante, no pensar que se abrió la convocatoria y es solo para aquellos que ya están inscritos, sino que cualquiera se puede presentar si se siente con capacidad para cumplir Uh-huh. con el rol paterno en este caso. Claro, y cuando suceden las convocatorias públicas, lo que pasa es que se evalúan a los Los potenciales postulantes. postulantes y a las personas que están interesadas, se empiezan a transitar por el mismo camino que transitaría cualquier persona que se inscribe para adoptar en el registro, es decir, va a pasar por evaluaciones y por distintos tipos de test para evaluar la capacidad de cuidar y de ahijar a un niño con esta discapacidad. Bueno, ya estamos ahora en vivo por FM 107.5 La Calera, así que un saludo para todos los habitantes de Calera que nos están escuchando. Y repetimos que estamos hablando hoy del tema de adopción y discapacidad a raíz de la primera convocatoria pública que se abre en Córdoba, que es para la provincia de Córdoba exclusivamente,
para la posibilidad de obtener la guarda con fines de adopción para dos niños, dos hermanitos, que tienen una problemática de salud particular y, bueno, se abre la convocatoria pública, como explicábamos recién, lo repetimos también para los que nos siguen en la radio. Es para cualquier persona que se sienta con capacidad para hacerse cargo de esta situación. No es necesario estar inscrito previamente en el registro ni haber sido evaluado, sino que simplemente se accede a través de los teléfonos que se brindan para el contacto, y ahí el equipo técnico empieza con el proceso de evaluación en función de las características que necesitan los chicos. Si te parece, exacto, Luis, bueno, saludamos a Rosario, a Paola, a Sergio y Ale, que están ahí conectados, y podemos ya contactarnos con Lali, así vamos desarrollando los temas con ella, ¿te parece? Sí, estaba Silvia también por ahí, que la vi, que siempre nos sigue por acá por el Instagram, igual que Fer, que nos siguen en todos los programas. Bueno, la vamos a buscar a Lali, así nos conectamos. Lali, ahí estamos. Lali, mientras tanto, yo les voy contando que Lali Jaime es de Río Tercero. Hola Lali, ¿cómo estás? Hola Lali. Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, te estoy haciendo la presentación oficial. Lali Jaime es de Río Tercero. Lali es mamá por el vínculo de la adopción de dos niños, ya no tan niños, pero seguramente para ella sí lo son. Lali inició en Córdoba con el camino de la conformación de un grupo para trabajar con las personas que estaban interesadas en adoptar. Arrancó en Río Tercero y digamos, fue el primer grupo que se formó oficialmente en Córdoba, digamos, ¿no es cierto? Así que bueno, le damos la bienvenida a Lali. ¿Cómo andás, Lali? ¿Cómo estás? Bien, con un poquito de voz, creí que no iba a llegar hoy. Estoy saliendo de la gripe. Bueno. Así que, pero bien, con algunas dificultades, pero bien. Y bueno, contenta, sí, no solo por la invitación, sino por lo novedoso de la charla de hoy, ¿no? Sí, bueno, nos gustaba hablar con vos, además porque de alguna manera nos gusta hablar con los referentes también de aquí de Córdoba, que trabajan y han trabajado por la adopción, y vos que fuiste un poco la pionera aquí en Córdoba de los grupos que trabajan con la adopción. Contanos, antes de meternos en el tema, contanos un poquito cómo arrancaste con esto de armar un grupo en Río Tercero, qué es lo que te motivó y eso. Nosotros con Oscar teníamos un micro de adopción en una radio. Empezamos así con ustedes los miércoles, y lo único que hacíamos era leer algunos testimonios, porque estábamos con la ley vieja, no estábamos tan empapados en el tema de la adopción, y nos llegó una invitación de un encuentro que se hacía en la Goulash, donde venía la gente de Ser Familia por Adopción, la gente del grupo de referentes de Rosario, y algunos diputados, había jueces. Nos pareció muy interesante, entonces, bueno, allá fuimos representando a la radio en realidad. Y nos gustó tanto el tema que decidimos abrir un poquito el panorama. Y hablando con las chicas de Ser Familia por Adopción, me decían, dale Lali, que a vos te gusta, que vos sabes, que vos lees tanto, hace un grupo. Y antes que naciera el grupo, nosotros empezamos a trabajar con un encuentro. Mira vos, la locura mía de siempre ir más adelante, que empezamos a trabajar para tener el primer encuentro aquí en Río Tercero, y después conformamos el grupo. Grupo que todavía sigue en pie, pero no tenemos reuniones presenciales. Dice que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Eso pasa. Sí, a veces cuesta, digamos, también, pasa también acá en Córdoba, a pesar de que es una ciudad grande y que
concentra la mayoría de los inscriptos y de los interesados, a veces cuesta encontrarnos físicamente. Por ahí esto de no poder salir de nuestras casas ha sido como un empujón, aunque uno no lo esperaba, del hecho de que, bueno, la gente estando en su casa por ahí tiene más tiempo, tiene más ganas, es más fácil conectarse, no se tiene que movilizar. no te tenés que movilizar, y eso también ayuda un poco, ¿no? Y otra cosa, el no estar presente te quita un poco de miedos. Entonces, Claro. al interactuar en la pantalla, a la gente le gusta más que ir. Lo que ustedes dicen es muy cierto, pero mi percepción es esta. Nos conectamos en la pantalla o hacemos videollamadas, porque yo estoy trabajando mucho de esa manera. Claro, Y, claro. y ayer hablaba con Claudia de Rosario y dice que en la última reunión tuvieron más de 60 personas. Claro. Que 60 personas en una reunión presencial es muchísima gente. Sí, absolutamente. Sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, Lali, y ahora con esta novedad de esta convocatoria pública que nos sorprendió un poco a todos, porque la verdad es que, sí, gratamente, pero bueno, digo, nos sorprendió en el sentido de que no, por lo menos nosotros no estábamos al tanto, salió como, primero vimos la noticia en el diario e inmediatamente fuimos a la página de justicia, porque inclusive no estábamos seguros si la información era certera. Entonces digo, ¿cómo te pegó a vos esta noticia? ¿Cómo te sorprendió a vos, digamos, la noticia de la convocatoria? Bueno, mira, en realidad a mí me sorprendió porque Mónica me mandó el link, porque no lo había visto, y fue gratamente para mí, para nosotros acá, al ser la primera, Cristian, convocatoria pública que se hace en Córdoba, es un gran avance, porque la reunión que tuvimos el año pasado con los interpoderes, seguían diciendo desde el registro que ellos no lo veían bien a las convocatorias públicas porque la gente no está del todo evaluada por esta razón que vos decías, de que no hace falta estar inscriptos. Entonces, ellos no lo veían bien. Pero bueno, si vos entras a la página y lees las dificultades médicas que tienen estos niñitos, se tuvo que llegar a la convocatoria porque no hay postulantes para ese subregistro, que sería el subregistro número 5, porque los hermanitos tienen dificultades médicas, y bueno, y la nena tiene una discapacidad, tiene síndrome de Down. Exacto. O sea que tenés que tener mucha fortaleza para afrontar la adopción de un niño con discapacidad. Porque viste que siempre hablamos nosotros del niño real y del niño ideal. Estos niñitos con discapacidad vienen mucho más alejados todavía que cualquier otro niño que esté declarado en adoptabilidad. Claro. Sí, porque también recordemos, Lali, que las estadísticas indican que el porcentaje de personas que se inscriben en el registro para adoptar niños con problemáticas de salud o con discapacidades es ínfimo. Es decir, es menos del 1%. Con lo cual estamos hablando, si en Córdoba hay 800 inscriptos aproximadamente, o por lo menos hasta el año pasado, no tenemos las estadísticas de este año todavía, pero hasta el año pasado había alrededor de 800 inscriptos que estaban vigentes, digamos, que estaban ratificando sus carpetas y demás. Si hablamos del 1%, nada más estamos hablando de 8 personas inscritas para esta. Y si a esto le sumamos que son 2 hermanitos, es decir, que no es un niño, sino que son 2, bueno, ese número se acota mucho más. Por eso es que salen estas convocatorias públicas, ¿no? Y como vos bien decías, hay que evaluar, uno tiene que hacer también un poco el trabajo de pensarse en este lugar con niños con esta problemática que no es algo sencillo de abordar, imagino yo. No, no es sencillo
no es sencillo pensarse padre de un niño con discapacidad. Saquemos las dificultades médicas. Hablemos directamente de la dificultad, de la discapacidad. Yo te hablo desde la sabiduría de madre, porque, bueno, nosotros tenemos 2 hijos por adopción, como dijeron ustedes, una niña de 29 y un abuelito de 19. Bueno, Nahuelito tiene una discapacidad intelectual. Ustedes lo conocen a Nahuel y físicamente no se nota esa dificultad, pero en el transcurso de su vida fueron apareciendo varias cosas que si nosotros no hubiéramos estado interiorizados en discapacidades, nos hubieran pasado desapercibidas, y hoy por hoy Nahuel no tendría los logros que ha tenido, ¿no? Tanto en lo escolar, lo laboral y todo lo demás. Entonces, yo por ahí digo, no es tan difícil adoptar un niño con dificultades médicas o con discapacidades leves. Pero conozco gente que ha adoptado niños con discapacidades severas porque estaban seguras que podían maternar o paternar este tipo de niños, ¿no? Entonces, otra cosa muy cierta, chicos, es que todos los niños que llegan a nuestra vida ya vienen con esa mochila de la cual hablamos siempre, y dentro de esa mochila puede estar una dificultad intelectual, que no quiere decir que sea una discapacidad intelectual, porque un chico que ha crecido en un hogar donde se le vulneraban los derechos, a lo mejor no estaba escolarizado, no tenía los estímulos suficientes y necesarios para ir creciendo intelectualmente, quizás en un primer abordaje profesional puedan decir, bueno, este niño tiene tal o cual patología, pero después trabajando con los profesionales, esas dificultades se pueden ir. ¿Soy clara? Sí, perfecto. Quería justo leer un mensaje que está escribiendo Paola Damiani, que habló con nosotros la semana pasada. Paola, de Fundación Adoptar Villa María, dice que bueno sería que desde el registro se dieran charlas y se preparara a los postulantes para entender qué es adoptar o hacerse responsable de un hijo con una discapacidad, ¿no? Porque por ahí queda todo como en una nebulosa, uno tiene todos sus miedos, pero a veces no es fácil encontrar información o entender a qué estamos diciendo sí o qué estamos diciendo no, digamos. Sí, a mí me parece que las evaluaciones deberían cambiar un poquito, o sea, las pocas evaluaciones que estamos teniendo, me parece que tendrían que profundizar en todo esto, porque yo me encuentro con gente que me dice, bueno, nosotros nos anotamos y nos dijeron, van a pasar años, va a ser eterno todo esto, y son bueno que tengan charlas, que vayan a grupos, y en los grupos tampoco por ahí hablamos de estos temas, porque la gente que va a las reuniones nunca hace esta pregunta justa. Y si el niño que tengo que vincularme tiene alguna discapacidad, tiene alguna dificultad médica, ¿cómo lo afronto? ¿Quién me ayuda? Entonces, deberíamos tener una reunión puntual, nosotros como grupos, para ese tipo de gente, ¿no? Para ese tipo de postulantes. Y desde el registro también ser conscientes que si quieren tener más anotados en el subregistro número 5, deben hablar con total claridad sobre estas dificultades. Leslie, ¿vos tenés conocimiento si en estos casos el registro hace un apoyo un poco más fuerte o un seguimiento más, un acompañamiento más importante? Porque en general sabemos que uno empieza la vinculación y después el registro hace como algún seguimiento, pero no hay como un acompañamiento tan fijo. ¿En estos casos especiales hay alguna diferencia o es igual?
desconozco el tema. Lo desconozco totalmente. Aquí en Río Tercero, por ejemplo, las veces que yo hablé con el equipo técnico de tribunales al cual dependemos nosotros, ellos son multifuero, o sea que por ahí dicen no tenemos el tiempo y tampoco tienen el personal para que lo haga. Si hay algo puntual, sí lo realizan, pero yo no tuve ningún caso de niños con dificultades médicas que hayan sido adoptados aquí. Sí, grupitos de hermanos, ha habido no hace mucho tiempo una adopción, esta nueva que entra en el registro, que me olvidó cómo se llama, una integración, pero de este tipo nunca. Y tampoco conozco a nadie que se haya anotado en este subregistro. Claro. Nosotros tenemos en el grupo algunos casos de personas que se están vinculando o que se han estado vinculando con algunos niños con esta problemática, pero ciertamente es muy complejo el tema y yo creo que pasa un poco lo mismo que con los inscriptos para adoptar niños más grandes o preadolescentes, en donde empiezan a circular también como todos estos mitos respecto de cómo es abordar una maternidad o una paternidad por adopción con un niño más grande, y creo que en esto pasa también un poco, por un lado por la desinformación se me ocurre, o por la falta de información, pero por otro lado también por esto de lo que siempre hablamos de las creencias y de los mitos que hay alrededor de este tipo de vinculaciones o de adopciones. Esto de pensarse, como vos bien decías recién, Lali, uno no se piensa como papá o mamá de un niño con discapacidad. Pero creo que esto le pasa a todo el mundo, inclusive a quienes tienen hijos biológicos, seguramente. No sé si está en el pensamiento arraigado esto de, bueno, ¿qué pasaría si mi hijo naciera o mi hija naciera con una problemática o con una discapacidad? ¿Cómo lo afrontaría? Y yo creo que por ahí la gran diferencia entre lo biológico y el niño adoptivo es que en el hijo biológico uno no piensa en, bueno, si me toca, lo tengo que hacer igual, digamos, tengo que hacerme cargo de la situación y llevarla adelante, y por ahí como papá adoptivo uno tiene la posibilidad, entre comillas, de decir, bueno, yo no sé si estaría dispuesto a esto. De pensarlo previamente, o de analizarlo, digamos. Y está muy bueno que lo analicen, porque el hecho de querer formar una familia por el medio de la adopción, nos da estas posibilidades de decir, bueno, yo estoy capacitado para maternar o paternar hasta los 5 años, hasta los 10 años, algún problema de salud o no. O sea que está bueno eso. Yo les quería comentar, cuando nosotros nos anotamos con Oscar en el año 87 para adoptar, no saquen cuentas de la edad que tengo, por favor, ¿eh? No. Aparte eras muy joven, muy joven. Vos lo hiciste muy niño. 18 te anotaste. Bueno, nosotros nos anotamos hasta 5 años, con hermanitos intermedios y con alguna discapacidad. O sea que es como que nosotros siempre estuvo la posibilidad de creer que podíamos ser padres de un niño con alguna dificultad médica o alguna discapacidad. Entonces, descubrir que Nahuel tenía este tipo de discapacidades que por ahí no son tan visibles, no nos fue tan sorpresivo, digamos, ¿no? Pero es como decías vos recién vos, Lewis, si una familia común tiene un hijo biológico y nace con una discapacidad, o
visible como un síndrome de Down, por ejemplo, que se puede ver enseguida, pero el trastorno autista, por ejemplo, empieza después de los 2 años, ahí es cuando se empieza a manifestar. Entonces vos tuviste tu hijo durante 2 años y de golpe te dan un diagnóstico de esta característica y ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a devolver a quién? ¿A dónde? Entonces nosotros como papás adoptivos tenemos el tiempo suficiente como para prepararnos y saber cuáles son las dificultades que nos vamos a encontrar. Y ustedes, Lali, cuando se anotaron, decías que ya desde el inicio se anotaron pensando en la posibilidad de niños con alguna discapacidad. ¿Lo hablaron antes con Oscar? ¿Cómo lo analizaron? ¿Cómo hicieron? ¿O fue simplemente como un impulso? Digo, ¿cómo fue ese trabajo previo para decidir eso? A todo esto quiero leerte un mensaje que está ahí de Ríos Valle, no sé si te suena, que dice, una genia mi mamá. Bueno, y Oscar lo está viendo por la computadora, con mi Instagram también. Y cuando vos hacías la pregunta, Oscar hacía con la cabeza, ¿viste? Está sintiendo como si ustedes lo estuvieran viendo. A nosotros nos tocó, nos casamos muy, muy jovencitos. Yo tenía 21 años recién cumplido y Oscar tenía 22. Nos casamos con esa locura, decimos, nos terminamos la secundaria, nos casamos y nos fuimos al sur. Con la valija llena de ilusiones, poca plata y, bueno, los conocimientos de haber estudiado la secundaria, nada más que con eso. Y estábamos solos, jovencitos solos, y nos encontramos con, al poquito tiempo, cuando ya queríamos buscar un embarazo, con un diagnóstico de esterilidad. Yo tenía 22 años y ya tenía certificado de esterilidad. O sea que por eso nosotros nos pudimos anotar de jovencitos, porque teníamos ese papelito que nos servía, digamos. No era como ahora que tenemos que, bueno, ahora se bajó a 25 años, en la época de Nahuel era 30 años que teníamos que tener para inscribirnos. Y la decisión de adoptar fue justamente esa, la imposibilidad de tener hijos biológicos. Pero nosotros seguimos haciendo tratamientos, estudios, y nos inscribimos. Y siempre habíamos pensado con Oscar que cuando planificábamos nuestra familia y éramos novios íbamos a tener 2 hijos. Ayelén con rulos, igual que Oscar, y Nahuel con clavos, igual que los míos. Y después de eso íbamos a adoptar una nena y un varón. Bueno, viste, nosotros no podemos elegir nuestro destino. A mí por ahí nos dicen, ustedes fueron elegidos para, yo creo que en el camino, en esta vida estamos para transitar el camino que nos toca, y a nosotros nos tocó esto. Y oh casualidad, Ayelen tiene unos rulos hermosos, igual que su padre, y Nahuel tiene unos clavos hermosos, igual que su madre. Entonces, bueno, está la ilusión esa está. Y con respecto a anotarnos para un niño con discapacidad, cuando yo terminé mi secundaria yo quería ser psicóloga. Porque siempre me gustó la carrera humanitaria, estar cerca de este tipo de problemáticas de aprendizaje. Entonces, iba por ahí la cosa, ¿no? Yo creía que se podía afrontar, ¿no? Y bueno, y Oscar me acompañó siempre en todo. Él nos tiramos la pileta en esto, y bueno, sí, nos tiramos la pileta y después en el camino vemos si flotamos o nos ahogamos, ¿no? Y hace 36 años que estamos tirándonos la pileta, así que unos cuantos. Y siguen flotando. Y seguimos flotando, y seguimos flotando. Bueno. Eso es lo bueno. Y una cosa, voy a hacer un pequeño anuncio. Si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta específica a Lali, puede enviar un mensaje al 351-592-1176, que lo leemos y se lo pasamos a Lali, así ella nos puede contar. Yo te quería preguntar,
por ahí qué cosas tuvieron que enfrentar, qué fue lo más difícil quizás en esto, de cuando ustedes se enteraron de que Nahuel tenía esta problemática, o si hubo, no sé, a veces viste que tenemos la sociedad donde se discrimina, o donde hay, no sé, miles de cosas que pueden pasar. Tenemos 7 horas de programa para que yo les cuente. Dale, seguimos haciendo vivos. Eh, bueno, con Nahuel, lo primero que yo noté como mamá, que era la que más estaba con él, que era un nene muy buenito, un nene que no lloraba, un nene que lo teníamos que despertar para que se alimentara. Eh, Tengo que decir que Nahuel nació con desnutrición fetal, nació a término, pero con desnutrición fetal, con muy bajo peso. Eh, Nosotros vivíamos en un pueblito muy chiquito al norte de Santa Fe, donde no había tantos recursos para consultar. El pediatra, yo le decía y le hacían análisis, estaba todo bien, y cuando le hacía los controles estaba todo bien, pero yo notaba ciertas cosas. Por ejemplo, yo sé que los niños a los 4 meses pueden rotar, y Nahuel no lo hacía. Entonces, ahí empecé yo a estimularlo, porque ya lo habíamos pasado con Ayelen. Eh, este, Porque, para no irme del tema, para que entiendan lo de Ayelen. Ayelen nació con 7 meses, 1,450 kg. Ella estuvo internada un montón de tiempo. Yo tuve que ir 45 días seguidos, viajar 60 kilómetros para cuidarla, para estimularla, para que aumentara de peso, para que ella se pudiera ir a casa con nosotros. Pero tuvo un tratamiento neurológico durante 2 años, preventivo. Entonces a mí eso me ayudó para descubrir cosas que Nahui no hacía, 10 años después, ¿no? Entonces, Nahuel logró un poquito más tarde el sentarse, un poquito más tarde la autonomía de agarrar la cuchara y tratar de comer, pero yo veía que Nahuel era un niño que no podía gatear mucho porque se caía. Entonces, empecé a ver manifestaciones de dificultades en la motricidad de Nahuel. Y cuando le comenté al neurólogo, al pediatra, si podíamos hacer una consulta neurológica, él dijo que no, porque estaba todo bien. Pasó el tiempo. Cuando Nahuel tenía 3 años, no podía encastrar. Cuando él quería poner una pieza en un rompecabezas de 3 piezas de madera solamente, y no lograba la ubicación, era una frustración total, porque él agarraba, la golpeaba porque quería hacerlo y no podía. Otra vez que hablamos con el neurólogo, con el pediatra, el neurólogo, no hacía falta, Nahuel tenía las manos gorditas. Y así pasó los 3 años. La docente de jardincito de salita de 4 lo veía común. Nahuel llegaba a la escuela, se descalzaba, se escondía debajo del escritorio del docente y estaba ahí toda la tarde, y a la maestra no le llamaba la atención eso. Entonces, yo tomé la iniciativa de llevarlo a una psicopedagoga, porque era lo único que teníamos ahí. Yo sabía que el problema de Nahuel pasaba por la motricidad, pero al no tener, bueno, hacemos una consulta. Y esta primera evaluación que le hicieron a Nahuel dio normal. Y yo digo, ¿cómo pueden ser los criterios diferentes? Porque yo veía que Nahuel tenía una escritura totalmente muy escalonada. Él, para escribir la N de su nombre necesitaba una hoja A4. Imagínate, para escribir Nahuel eran un montón de hojas, era un afiche. No podía encastar, no podía pintar. Sí, aprendió los números, aprendió las letras, los sonidos, todo eso él lo fue adquiriendo. Pero bueno, porque tiene una mamá muy picaceso,
Claro. muy, muy picante. Y gracias, yo doy gracias a Dios porque me tocó vivirlo a mí con la abuela. Entonces yo digo, bueno, yo estoy capacitada para poder trabajar con niños con dificultades así, que es el trabajo que yo hago en realidad, ¿no? En este momento. Entonces, así Nahuel pasó el jardincito de 5, ahí a los 5 años le diagnosticaron dispraxia motora. La dispraxia motora se conoce como el síndrome del niño torpe. Por eso Nahuel, cuando corrías, se caía, cuando caminaba se caía, porque era un nene torpe, motricidad, torpeza motriz tenía. Y bueno, en primer grado lo pasó como pudo. Él no escribía por la dificultad motriz que tenía en su manito izquierda, aparte zurdo, entonces más se le dificultaba todo esto, hasta que a los 7 años lo vio una fisiatra, a Nahuel, porque no era problema neurológico, sino era una dificultad motora. Bueno, le hizo la evaluación la doctora y Nahuel se movía y Nahuel estaba y la doctora lo dejó salir del consultorio y me dijo, bueno, Nahuel lo que tiene, además del primer diagnóstico, tiene hiperactividad pasiva, por eso es el movimiento continuo, pero no revoltoso, él el moverse en la sillita, él necesitaba levantarse, ir a dar una vueltita y volver a sentarse para concentrarse, y cosas que a los docentes les molestaba, porque al no entender que Nahuel era una necesidad la de Nahuel, era difícil, era muy difícil. Esa misma doctora me dijo, mamá, si vos hoy me preguntás si tu hijo va a terminar la primaria, yo te digo, no sé. Mi hijo va a poder hacer la secundaria y mamá, no sé. Con Nahuel hay que trabajar el día a día. Y así hicimos desde ese día, el día a día. Y bueno, Nahuel no solo terminó la primaria, hizo la secundaria, fue abanderado, fue escolta, ganó un premio que da la municipalidad aquí a los mejores promedios, es personal trainer. Este año no pudo empezar a cursar, pero él va a cursar acompañante terapéutico especializado en discapacidad. Está... sí, acá me acota Oscar, ha hecho cursos de fotografía, tiene una beca de la municipalidad para trabajar en la escuelita de deporte adaptado. O sea, también enfocado en lo que es la discapacidad, porque él es muy consciente de su discapacidad. Es muy consciente. Te quería preguntar, pues vos recién decías que bueno, que cuando él por ahí estaba en continuo movimiento y necesitaba levantarse, dar una vueltita, y las maestras no lo entendían. ¿Las maestras te hacían a vos algún planteo? Digo, te llamaban a reuniones, tuviste que explicar, ¿te entendieron? ¿No te entendieron? ¿La luchaste mucho? Remar en dulce de leche debajo de un témpano es más o menos la escolaridad de Nahuel. El problema estaba en que por ahí los docentes no nos llamaban a nosotros como padres, sino que nos enterábamos de ciertos comentarios por los mismos compañeritos de Nahuel. Claro. Nahuel siempre tuvo la particularidad de ser un niño muy cariñoso, muy bueno, muy calladito y muy amigable. Él era amigo de todos los compañeros, de los que le hacían bullying, de los que lo querían, porque Nahuel pasó por bullying toda su escolaridad. Una porque era lento, otra porque escribía en imprenta mayúscula y no podía escribir en cursiva, otra porque él tenía la maestra integradora que lo acompañaba en la primaria y bueno, ya era un retardado porque
iba una maestra, si iba ese tipo de cosas. Bueno, y cuando se enteraron que Nahuel, aparte de tener una discapacidad intelectual, era adoptado, ¡ay, mamita! Ahí pasó a ser del niño problema al niño pobrecito. Claro. Entonces, no es tan fácil. Hay que tener mucha fortaleza para afrontar este tipo de dificultades, ¿no? No solamente desde la escuela, no solamente desde la escuela, la sociedad misma. Lali, y porque esto que contás pasaron casi 10 años, ¿pensás que hoy los docentes o las diferentes instituciones están más preparadas para afrontar este tipo de situaciones o las cosas siguen igual? Están más flexibles los docentes, pero todavía hay docentes que son muy renuentes al cambio, a la inclusión. Y por la inclusión no solamente hablemos de la discapacidad, chicos. Todo lo que abarca la palabra inclusión. Nahuel le han tocado docentes donde le ponían 6 de nota máxima, porque escribía feo. Y Nahuel, uno de los diagnósticos que tiene es disgrafía. Otra le corregía los errores de ortografía. Y Nahuel tiene disortografía también. O sea que esa falta, lo que le falta es la empatía, es el poder mirar a los ojos y ver qué es lo que veo en este niño, qué es lo que necesita de mí este niño. Entonces, una vez que podemos encaminar eso, es más fácil. Pero primero lo tuvieron que hacer llorar, lo tuvieron que hacer sentir mal. Por eso, viste que ayer yo te pregunté, Cris, si puede enfermar a una criatura. Sí. Porque Nahuel estuvo 2 veces muy cerca de entrar en una depresión infantil por toda esta carga emocional que a él le daban ciertos docentes, ¿no? Ciertas situaciones en el colegio. Claro. Mira, te quería leer, Lali, un par de mensajitos que están, mientras nosotros hablamos, están apareciendo ahí, y Fer nos dice, como profe de educación especial, puedo comentar que se ha avanzado mucho en relación a la inclusión de personas con discapacidad, pero en otras continúan presentándose muchísimas barreras. Y Moni Funes, que también nos está viendo, que ella también es docente, ella es docente de cole, sí. Dice, espera que se me van los mensajes, dice, la fortaleza de Nahuel es la fuerza de la familia, porque ella antes también decía que el trabajo de estimulación de la familia es fundamental. Creo que un poco lo que surge de tu relato también es esto, es la constancia que han tenido ustedes como familia y la perseverancia para sobrepasar todas estas cuestiones que tienen que ver con la falta de estimulación por ahí o de acompañamiento de los docentes en ese momento, la discriminación a nivel de la sociedad, esto que siempre hablamos, que vos también lo sumás como un punto de decir, bueno, no solamente eran las discapacidades, sino que además también cuando se enteraban que era adoptado, era como pasaba de ser el niño retardado, como decías vos recién, a pobrecito. Digo, y esto de desterrar, de que uno en definitiva nunca termina sabiendo qué es peor, si la discriminación por una cosa o por la otra o por todas, o sea, hablando de que la discriminación siempre está mal y que tenemos que trabajar continuamente en la inclusión y sobre todo quienes estamos con el tema de la adopción, sabemos que es muy difícil trabajar, ya ni siquiera hablemos de niños con discapacidad, hablemos solo de niños adoptados que a lo mejor tienen todas sus capacidades intelectuales, motoras y de recursos y de acompañamiento familiar, está todo bien, pero también cuando se enfrentan a la sociedad empiezan a aparecer estas discriminaciones de tipo social, y que muchas veces se transforman, o son, como digo yo siempre, microdiscriminaciones, son estas cositas
que parecen que no hacen daño y que en el niño, sobre todo en la etapa donde está creciendo y donde la socialización empieza a ser tan importante para ellos y el hecho de reunirse con pares empieza a ser importante, cuando ya empiezan el cole, cuando ya su vida social empieza a tener otro sentido más allá de la familia, esa discriminación, esas microdiscriminaciones, hacen mucha mella en nuestros hijos. Y es donde las familias tenemos que estar apuntalando continuamente. Por eso que es importante este mensaje que vos decís, bueno, más allá de que vos te diste cuenta de que había cuestiones en Nahuel que no eran lo esperable para la edad que iban pasando, también es importante esto de, bueno, vivir el día a día de un niño con discapacidad y de apuntalarlo todo el tiempo. Imagino que ese va a haber sido un trabajo muy importante para ustedes también como familia. Sí, totalmente como familia. Pero por ahí también tenés que hacer ese duelo como familia, ¿no? No es, yo ahora lo cuento y digo, ay, qué bien, nos salió hermoso, logramos lo que quisimos. Para mí no fue tan difícil porque, bueno, acostumbrada a trabajar con niños con dificultades. Oscar, por ejemplo, es un excelente padre, lo acompañó desde chiquitito, lo acompaña ahora todavía él tiene 19 años, pero es un adolescente, un preadolescente, todavía le falta equilibrar su ciclo madurativo, ¿no? Pero Oscar por ahí lo mandaba a hacer algo y Nahuel no lo podía realizar como se lo pedía o en el tiempo que se lo pedía. Entonces, por ahí, pero Nahuel, después el repensarlo, ¿no? Acordarse. Nahuel tiene otros tiempos, Nahuel necesita de otras palabras. Si a Nahuel vos lo gritaba, Nahuel se congelaba. Y eso es lo que le pasaba en el colegio. Ya. Eso es lo que le pasaba en el colegio. Entonces, ir trabajando un poquito, ¿no? Con el día a día, para que Nahuel fuera traspasando todos estos escollos que le daba la vida, y nosotros como padres también ir aprendiendo cómo trabajar con él, cómo vivir con él. No es de protegerlo dentro de una burbuja para que no hagan nada, ¿no? Porque Nahuel hizo de todo. A mí la fisiatra me dijo que no podía hacer deportes extremos, Nahuel. Y Nahuel jugó al fútbol, al rugby, hace crossfit y corre carreras de OCR. ¿Querés más alto impacto que eso? O sea, las limitaciones de nuestro hijo las pone él. Y no sabes cómo labura cuando algo no le sale. Él se pone, investiga y hace, y se cae y se levanta, y se cae y se levanta, y se cae y se levanta. Para mí, si ustedes me preguntan quién es mi héroe, quién es mi Superman, y ese es mi hijo. Muy bien. Lali, todos los días aprendo de Nahuel. Si tuvieras que dar un mensaje pensando ahora en esta convocatoria y que tenemos los niños, esto que tienen una discapacidad que está clara y demás, ¿qué mensaje le daría a los que se quieren postular respecto de los miedos, de las inseguridades, de lo que puede pasar? ¿Qué mensaje les dejarías a ellos? Bueno, en esta convocatoria cabe aclarar que pueden adoptarse los dos niñitos juntos o pueden separarse, ¿no? Porque son dos niños con dificultades médicas. Muchas no las conocemos, salvo la nena que tiene síndrome de Down, pero necesitan distintos abordajes como psicomotricidad, psicología, fonoaudiología. Entonces, uno tiene que estar preparado para correr. Quienes tenemos niños con discapacidad sabemos que
martes psicólogo, miércoles con audiólogo, jueves fisiatra, viernes, así. Van a mil cosas. Entonces, no tenerle miedo a eso. Porque si nosotros encontramos un grupo de profesionales que trabaje todos juntos, es muy importante eso, la estimulación de ellos, la estimulación de la familia, se puede. El mensaje es, se puede, pero tenemos que trabajarlo nosotros los adultos también. Nosotros necesitamos saber que tenemos una mente sana y una fortaleza corporal como para tener esta mochila a nuestra espalda. Yo no digo que es imposible, ¿no? Pero tampoco digo que es fácil. Exacto. La gente tiene que estar muy bien preparada para esto. Pero bueno, se puede. No pensar como un cuento rosa de solo el amor, sino saber que además del amor va a haber muchas otras cosas que va a haber que poner en juego al momento de generar esta vinculación y esta relación con los niños. Sí, y sobre todo paciencia hacia el niño y paciencia hacia nosotros, porque, y apoyo profesional, decía Oscar, pero él se había ido cuando yo les había comentado antes a ustedes. Sí. Yo digo, esa paciencia, nosotros también tenemos que tenernos paciencia, porque en algún momento van a hacer algo que se me va a volar la cabeza y va a decir, yo con esto no puedo, yo no quiero seguir adelante, yo no voy a poder. Bueno, ese yo no voy a poder es lo que nosotros tenemos que trabajar, porque todos podemos, todos podemos ser padres biológicos de un niño con discapacidad, pero también podemos ser padres adoptivos de un niño con discapacidad. Todos pasamos la adolescencia de nuestros hijos biológicos con rabieta, con locura, con que se llevan todas las materias del colegio, pero también podemos tener nuestros hijos adoptados, adolescentes que tienen rabieta, que se llevan materias, que nos gritan, que se enojan, que nos golpean la puerta. Nuestros hijos son hijos. Exacto. Entonces, tenemos que aprender todos los días a ser padres. Yo recuerdo cuando nos estábamos preparando con Oscar para adoptar a la primera vez, a nosotros no nos inscribieron hasta que no estábamos psicológicamente aptos para ser padres adoptivos. Y lo que la psicóloga nos dijo en este momento fue, ningún padre viene con un libro debajo del brazo. Tenemos que aprender a ser padres todos los días. Y aún hoy, después de 29 años, seguimos aprendiendo a ser padres todos los días. Exacto. Lali, voy a leer unos mensajitos que están entrando acá en el Instagram. Bueno, ahí Rosario dice que en un colegio de acá de La Calera discriminaron a un nene con problemas de atención y eso que es un colegio privado, dice. Bueno, Papa Frita, que Papa Frita es nuestro amigo Walter, desde Villa María, el payaso Papa Frita, que ya vamos a hacer un vivo con el payaso Papa Frita también para el programa, así nos divertimos un rato también, que es un genio, Walter. Dice, gracias Lali por tu testimonio. Fernando Evangelisti dice, gracias Lali, y Nahuel es un titán. Mónica dice, la inclusión es tarea de la institución, pero responsabilidad empática del docente. Si se transita la experiencia como que los niños son parte de un todo, no hay discriminación. Seguramente el proceso de aceptación y asimilación y acompañamiento no es fácil. Pau dice, que se me va, tengo un hijo con retraso madurativo leve y en una escuela Waldorf encontramos la contención que él y nosotros necesitábamos. Bueno, qué hermoso eso, acá Fer dice, qué hermoso eso de las limitaciones, que las limitaciones las ponga él, en referencia a lo que vos decías. El mejor mensaje, que él sea el protagonista de su propia vida. Bueno, un montón de mensajes lindos, Coquito te dice qué hermosa Lali,
Ahí Papa Frita dice, sí se puede, demanda de esfuerzo, acompañamiento interdisciplinario, tiempo, perseverancia. Fernando dice el desafío de aprender a convivir de manera empática y con amor. Saludamos a Clau de Rosario, a Clau Calvet de Rosario. Sos una genia, Lali. Tenés un club de fans enorme, enorme, enorme. Vamos a tener que hacer otro programa. Saludos para Caro también, que es la esposa de Papa Frita, que también nos está viendo. Bueno, y tanta gente que te ha mandado mensajes tan lindos, Lali. Creo que tu mensaje, ya nos vamos despidiendo porque estamos terminando el programa, pero yo quería primero agradecerte, como hacemos siempre, por la disposición de estar siempre presente, siempre para acompañarnos, siempre para dar testimonio. Y a pesar de que nos conocemos hace un montón con Lali, cuando yo la escuchaba había un montón de cosas que yo a lo mejor no las sabía, que no las conocíamos en profundidad, y esta ha sido una linda oportunidad también para conocerte más, para conocer un poco más tu familia, y me parece que el mensaje que transmitiste es re importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que dio motivo un poco a esta charla, que es esta posibilidad de encontrar una familia para estos dos niños que tanto la necesitan, y que me parece que tu testimonio también nos ayuda a repensarnos a todos como papás, no solamente como papás adoptivos, sino como papás que aparecen y que se nos presentan dificultades todo el tiempo y con las que tenemos que trabajar y sobrellevarlas y sobreponernos, porque justamente, como vos decías, bueno, Nahuel es mi superhéroe, yo creo que es un poco también el corolario de un trabajo que hicieron ustedes con él. No podría ser de otra manera si él no hubiera tenido los papás que tuvieron, la hermana que tuvo. Digo, si todo eso no hubiera estado presente en ustedes como familia. Fue un trabajo de familia, básicamente. Eso es la familia. Más allá de las dificultades. De las dificultades, exactamente. Yo conozco familias biológicas que tienen hijos con dificultades, que no reconocen las limitaciones de sus hijos, ¿no? Y entonces los hijos están en una nebulosa, porque para normales son discapacitados, para discapacitados no sé dónde entran, pero también tengo una familia amiga que tiene 2 hijos con discapacidad. El más grande tiene Prader-Willi, que es una de las enfermedades raras, y el otro niño tiene síndrome de Down. Ese niño con síndrome de Down se ganó una medalla olímpica en Colombia en natación. Mira si se pueden lograr cosas con nuestros hijos. Exacto. Y hoy es empleado de la Municipalidad de Río Tercero. Mira vos. O sea que las limitaciones, por ahí pasamos la barrera de la sociedad y logramos lo que queremos. Exacto. Lali, te mandamos un beso grande y aprovechamos también y nos despedimos del programa de hoy. Sí, Lali, decime. Algo que surgió anoche. El teléfono, el celular que dice en la página de la convocatoria, está mal. Sí, hay un error en el número del celular. En el número del celular. El lunes se puede comunicar al teléfono fijo, que ese sí está bien, porque ya va a haber gente trabajando. De todos modos, en los grupos, no sé si en Núclea ya lo subieron el número correcto, y bueno, después hablamos con Mónica, sí. Lo vamos a pasar para difundirlo. Lali, se nos está acabando el tiempo del vivo, te agradecemos un montón, te mandamos un beso grande, agradecemos a todos los que nos estuvieron siguiendo por el vivo de Instagram, a la gente que nos siguió por la radio, y bueno, vamos a hacer otra comunicación. Un beso grande y que tengan una hermosa Oscar les manda muchos saludos, chicos. Un beso grande a la familia. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Lali, por el tiempo. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos.